¿Sabías que el hombre que más tiempo vivió en toda la historia de la humanidad murió exactamente el mismo año que comenzó el diluvio universal? Matusalén, quien vivió 969 años, murió en el año exacto en que las aguas cubrieron la tierra. Y cuando descubras por qué, cuando entiendas el significado profundo de su nombre y la promesa oculta en su vida, te darás cuenta de que esto no fue una coincidencia. Fue una demostración extraordinaria de la misericordia de Dios. Quédate conmigo, porque lo que voy a revelarte hoy cambiará completamente tu comprensión de la paciencia divina, el juicio de Dios, y cómo Él siempre da advertencias y oportunidades antes del juicio final. Permíteme comenzar con algo que me impactó profundamente cuando lo descubrí. Durante años, leí las genealogías de Génesis como la mayoría de las personas, listas aburridas de nombres y números que saltaba rápidamente para llegar a las partes más interesantes de la historia. Pero cuando comencé a estudiar el significado de esos nombres en hebreo, cuando empecé a calcular las fechas cuidadosamente, descubrí algo tan hermoso, tan profético, tan lleno de la misericordia de Dios, que lloré. Y hoy quiero compartir ese descubrimiento contigo. Comencemos con los hechos básicos. Génesis 5, versículos 25 al 27 nos dice: Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años, y murió. 969 años. El récord absoluto de longevidad humana registrado en las Escrituras. Nadie vivió más tiempo que Matusalén. Y aquí está el detalle asombroso que muchos pasan por alto. Cuando calculas las fechas cuidadosamente usando las genealogías de Génesis, descubres que Matusalén murió exactamente en el año del diluvio, no un año antes, no un año después, el mismo año. Algunos eruditos calculan que incluso pudo haber muerto justo antes de que comenzara la lluvia. Pero sin duda, murió el mismo año en que el mundo antiguo fue destruido por las aguas. Ahora, podrías pensar, bueno, eso es interesante, pero ¿qué tiene de especial? ¿No podría ser simplemente una coincidencia? Pero aquí es donde esto se vuelve absolutamente fascinante, porque el nombre Matusalén en hebreo tiene un significado profético. Viene de dos palabras hebreas, Mut, que significa muerte, y Shalach, que significa enviar o traer. Entonces, el nombre Matusalén literalmente significa cuando él muera será enviado, o su muerte traerá. ¿Su muerte traerá qué? El juicio, el diluvio, la destrucción del mundo antiguo. Piensa en esto por un momento. Cuando Matusalén nació, cuando su padre Enoc le dio ese nombre, era una profecía, era una advertencia, era Dios diciéndole a la humanidad, el juicio viene, pero no vendrá mientras este hombre viva. Y luego, Matusalén vivió 969 años, casi 1000 años, casi un milenio completo de advertencia, casi 1000 años de oportunidad para arrepentirse, casi 1000 años de la paciencia de Dios dándole tiempo a la humanidad. ¿Puedes imaginar eso? Durante casi 1000 años, cada vez que alguien veía a Matusalén, cada vez que escuchaba su nombre, era un recordatorio. El juicio viene cuando él muera. Era una cuenta regresiva viviente. Era una advertencia andante. Pero aquí está lo hermoso. Mientras Matusalén viviera, el mundo estaba a salvo. Su vida era literalmente lo único que detenía el juicio de Dios. Y ahora entiendes por qué vivió tanto tiempo. No fue accidental. No fue simplemente buena genética, fue la misericordia de Dios, extendiendo el tiempo de gracia todo lo posible, dándole a la humanidad cada oportunidad de arrepentirse. Segunda de Pedro 3, versículo 9, dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es exactamente lo que vemos con Matusalén.
La longitud extraordinaria de su vida no era una bendición solo para él. Era una bendición para toda la humanidad. Era Dios siendo paciente. Era Dios retrasando el juicio. Era Dios dando tiempo. Pero déjame llevarte aún más profundo, porque la historia de Matusalén no comienza con él. Comienza con su padre, Enoc. Génesis 5, versículos 21 al 24, nos cuenta sobre Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Ahora nota algo extraordinario aquí. Antes del nacimiento de Matusalén, no se dice nada especial sobre Enoc, pero después de que nace Matusalén, después de que Enoc le da ese nombre profético, dice que caminó Enoc con Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? Enoc recibió una revelación. Dios le mostró que el juicio vendría cuando su hijo muriera. Y esa revelación transformó completamente la vida de Enoc. De repente, la realidad del juicio venidero se volvió intensamente personal, urgente. Y Enoc respondió caminando con Dios, no solo creyendo en Dios, no solo adorando a Dios ocasionalmente, sino caminando con Dios, intimidad diaria, comunión constante, relación profunda. Hebreos 11, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios tanto que Dios simplemente lo tomó. No experimentó la muerte. Fue arrebatado directamente a la presencia de Dios. Y todo esto comenzó cuando recibió la revelación del juicio venidero a través del nacimiento de su hijo. ¿Ves el patrón? El conocimiento del juicio venidero no está destinado a causar pánico o desesperación. Está destinado a motivarnos a caminar más cerca de Dios, a vivir con urgencia espiritual, a tomar en serio nuestra relación con el Creador. Ahora, consideremos la época en que Matusalén vivió. Era un tiempo de maldad extraordinaria. Génesis 6, versículos 5 y 6, nos da una descripción devastadora. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La maldad era mucha, no ocasional, sino constante, no externa solamente, sino que cada pensamiento del corazón era continuamente malo. La humanidad se había corrompido completamente. Y en medio de esa corrupción, Matusalén seguía viviendo. Año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Su nombre era una advertencia constante. Cuando yo muera, el juicio vendrá. Pero nadie escuchaba. Nadie se arrepentía. Nadie cambiaba, excepto un hombre. Génesis 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un hombre justo en una generación perversa. Un hombre que caminaba con Dios como lo había hecho su bisabuelo Enoc. Y aquí está algo fascinante. Noé era nieto de Matusalén. Conocía a su abuelo personalmente. Escuchó la historia de su nombre profético. Entendió que el juicio vendría cuando Matusalén muriera. Y mientras el resto del mundo ignoraba la advertencia, Noé la tomó en serio. Y cuando Dios le dijo que construyera un arca, obedeció inmediatamente. Ahora, piensa en la paciencia extraordinaria que esto requirió. La construcción del arca tomó probablemente alrededor de 100 años. 100 años de construcción. 100 años en los que Noé fue objeto de burla, ridículo, persecución. Imagina a la gente pasando y riendo. ¿Un diluvio? ¿Aguas que cubrirán toda la tierra? Nunca ha llovido así. Estás loco, Noé. Pero Noé siguió construyendo, porque sabía que Matusalén todavía vivía, y cuando muriera, el juicio vendría. Segunda de Pedro 2, versículo 5. Llama a Noé pregonero de justicia. Esto significa que no solo construyó el arca en silencio,
predicó, advirtió, suplicó a las personas que se arrepintieran. Durante décadas, proclamó el mensaje del juicio venidero, y durante todo ese tiempo, Matusalén seguía vivo. La advertencia viviente, el reloj profético, la demostración de la paciencia de Dios. Pero eventualmente, inevitablemente, Matusalén murió. Y en ese mismo año, exactamente como su nombre había profetizado, vino el diluvio. Génesis 7, versículos 11 al 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. A los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El juicio que había sido anunciado durante casi 1000 años, finalmente llegó. No porque Dios fuera impaciente o cruel, sino porque la humanidad había rechazado consistentemente toda advertencia, toda oportunidad, toda invitación al arrepentimiento. Y aquí está algo que muchos no consideran. Matusalén pudo haber sido salvo. Vivió hasta el año del diluvio, el arca estaba terminada, había espacio. Pero al parecer, eligió no entrar. Esto es devastador. El hombre cuyo nombre significaba que su muerte traería el juicio. El hombre que vivió más tiempo que cualquier otro ser humano. El hombre que fue la advertencia viviente de Dios, aparentemente no entró al arca. No sabemos con certeza por qué. La Biblia no nos lo dice explícitamente. Pero el hecho de que murió el año del diluvio y no se menciona entre los que entraron al arca, sugiere que no fue salvo del juicio. ¡Qué tragedia! ¡Qué advertencia para todos nosotros! Puedes conocer la verdad, puedes tener toda la información. Puedes ser la advertencia viviente para otros. Pero si no respondes personalmente, si no entras por fe al lugar de salvación, el conocimiento no te salvará. Santiago 2, versículo 19 dice, «Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No es suficiente conocer la verdad. Debes actuar sobre esa verdad. Ahora, déjame mostrarte algo más sobre el significado profundo de esta historia, porque no es solo una lección sobre el pasado, es una advertencia para el presente. Segunda de Pedro 3, versículos 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ves el paralelo? Así como hubo un juicio por agua en los días de Noé, habrá un juicio por fuego en el futuro. Y así como Dios dio advertencias durante casi 1000 años antes del diluvio, Dios está dando advertencias ahora. Y aquí está lo sorprendente. Han pasado casi 2000 años desde que Jesús prometió volver. 2 veces más tiempo que la vida de Matusalén. ¿Por qué la demora? ¿Por qué no ha venido todavía? Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La misma razón, la paciencia, la misericordia, el deseo de que más personas se arrepientan y sean salvas. Así como la larga vida de Matusalén era evidencia de la paciencia de Dios, la demora aparente del regreso de Cristo es evidencia de esa misma paciencia. Pero así como eventualmente Matusalén murió y el juicio vino, eventualmente el tiempo de gracia terminará y Cristo regresará. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para prepararse. Mateo 24, versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La vida continuará normalmente. Las personas estarán ocupadas con sus asuntos cotidianos, y de repente, el juicio vendrá, así como vino en los días de Noé. Entonces, ¿cuál es la aplicación para ti hoy? Primero, entiende que la paciencia de Dios no es indiferencia. El hecho de que el juicio no haya venido todavía no significa que no vendrá. Significa que Dios está siendo misericordioso, dándote tiempo para arrepentirte. Segundo, no presumas de esa paciencia. Matusalén vivió 969 años, pero eventualmente murió. El tiempo de gracia eventualmente termina. No esperes hasta el último momento. Tercero, sé como Noé, no como la generación que pereció. Toma en serio las advertencias de Dios. Prepárate. Entra al arca de salvación que es Cristo Jesús. Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es el arca moderna. Así como Noé y su familia fueron salvos dentro del arca, tú puedes ser salvo en Cristo. Y finalmente, vive con urgencia. No como pánico, sino como propósito. Matusalén fue una advertencia viviente durante casi 1000 años. Tú también eres una advertencia viviente para aquellos a tu alrededor. ¿Están viendo en ti la realidad del juicio venidero? ¿Están viendo en ti la esperanza de la salvación? Cierra tus ojos conmigo por un momento. ¿Has entrado al arca? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? Si no lo has hecho, hoy es el día. No esperes. No presumas que tendrás otra oportunidad. En Romanos 10, versículos 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Di en este momento: Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito salvación. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida. Sálvame, como salvaste a Noé. Amén. Si oraste eso con sinceridad, has entrado al arca. Has sido salvo. Y el juicio venidero no te alcanzará porque estás seguro en Cristo. Matusalén murió el mismo año del diluvio. No fue coincidencia, fue la culminación de casi 1000 años de advertencia, paciencia y oportunidad. Y hoy, casi 2000 años después de Cristo, Dios sigue siendo paciente, sigue advirtiendo, sigue ofreciendo salvación. Pero el tiempo no durará para siempre. Entra al arca, entra a Cristo. Y luego, vive con la urgencia de alguien que sabe que el juicio viene, pero que está seguro en el Salvador. Que Dios te dé gracia para responder hoy. Amén.